Avelina, estaré Mh. pendiente al chat, si alguna cosa. Sì, però no t'amoïnis sobretot, vull dir que Ujú. ah, bienvenidos a la cuarta y última conferencia del ciclo Mayúsculas para la actualización de contenidos de lengua y literatura españolas que organizamos en conjunto el Estudio de Lengua y Literatura Españolas de la UDG y el ICE. Os recuerdo, para los que no lo sepáis, que esta conferencia será grabada, por lo que los que no queráis aparecer, por favor desconectad vuestro micro y vuestra imagen para preservar vuestra intimidad. Simit os pregunta si dais la autorización para grabar, os pedimos que deis vuestro consentimiento explícito a través del chat, porque si no la grabación se interrumpirá automáticamente y esto ocurrió en semanas anteriores. Por lo tanto, vamos a procurar que no suceda hoy. Hoy nos acompaña Jorge García López, que es catedrático de literatura española en la Universidad de Gerona, y me complace presentar justamente a alguien de la universidad porque, con la excepción de Monse, los otros conferenciantes no han sido de nuestra universidad y debemos lucir pues las cosas en las personas que tenemos entre nosotros y que serán los futuros profesores de los estudiantes que vengan. Como muchos sabréis, ha centrado su investigación en la literatura medieval española y del Siglo de Oro, con unas excursiones también hacia literatura hispanoamericana, en concreto sobre Borges, del que ha editado una serie de obras. Las publicaciones, bueno, tienen muchísimas, pero yo destacaría, porque las he manejado en mis excursiones de gramática histórica, destacaría la edición del libro de Alexandre, de Gonzalo de Berceo, también del Arcipreste, de Miguel de Cervantes, de Quevedo y Diego de Saavedra Fajardo, así como Gracián y, por supuesto, Borges, que ya he mencionado. Dentro de sus últimas publicaciones, querría destacar dos. Una es Cervantes, la figura en el tapiz, que se publicó en 2015, y otra es Borges, la visita del Dios, que se publicó en 2016. Hoy nos hablará Jorge sobre Cervantes, sobre la vida y obra de Cervantes. Y espero que os sorprendáis en muchos puntos, porque muchas cosas de las que dirá son fruto de su investigación particular sobre este autor. Y yo creo que desmontan muchos mitos sobre Cervantes. Podéis hacer vuestras preguntas cuando queráis a través del chat. Jorge estará pendiente y Miguel Ángel y yo también. Y si alguna queda para el final, pues la responderá Jorge al final y podéis intervenir pues a través de vuestro micro. Pero durante la exposición quizá lo mejor es dejar que Jorge hable y si acaso queréis hacer una pregunta, no levantéis la mano, sino escribid la pregunta en el chat y entonces cortaríamos a Jorge en el momento pertinente para no liar demasiado la exposición. Muchísimas gracias a todos de nuevo por estar aquí. Comentábamos antes, y algunos lo habréis oído, que es una pena que se acabe este ciclo porque ha sido agradabilísimo. Esperemos que os queden ganas de futuras ediciones porque tenemos la intención de organizarlas, pero no podemos hacerlo sin vosotros. Y como siempre, esperemos que os guste y que sea útil la máxima oración. Pero tenemos la palabra ahora a Jorge. Jorge. Muy bien, muchas gracias, Avelina, por la presentación. Bueno, siempre es un placer colaborar con el ICE.
No es la primera vez, he estado en cursos de verano, en conferencias, etcétera, y la verdad, pues siempre es un placer hacerlo. Yo os voy a presentar en esta conferencia que he titulado Cervantes en su contexto histórico, fundamentalmente algunas de las principales tesis e hipótesis que yo he desarrollado en mi libro, que tú has citado, y te lo agradezco, Avelina, Cervantes, la figura en el tapiz. El título del libro es de origen inglés, es una obra de Henry James, La figura de la alfombra, que exige un conocimiento o una aproximación amorosa en el sentido literario, en el sentido estético, a la obra de un autor, una lectura equilibrada de sus presupuestos literarios y buscar la figura en el tapiz en el sentido profundo de una obra literaria, de una escritura, de un discurso literario y estético, y no quedarse simplemente en las cuestiones que podríamos llamar superficiales, a veces anecdóticas, etcétera, ¿no? Entonces, os preguntaréis, bueno, ¿y Cervantes no está en su contexto histórico? Pues sí, claro, porque conocemos las fechas de nacimiento y muerte, 1547-1616, pero muchas veces no en el sentido, y lo digo como una persona pues, que ha dedicado largos años de su vida a estudiar Cervantes y a editar obras suyas, porque en la tradición historiográfica las afirmaciones sobre su vida están, digamos, influidas por la importancia de su obra histórica. No es el único autor. Cuando un autor tiene una influencia muy importante, generalmente su vida queda sometida a juicios que no son históricos, que muchas veces son míticos. Yo me he encontrado también estudiando la evolución de las ideas políticas desde el humanismo hasta el siglo XVII, que una cosa parecida, mutatis mutandis, una cosa parecida sucede, por ejemplo, con la vida de Maquiavelo. Pero en un ejemplo más cercano a nosotros, nos podemos encontrar lo mismo en, por ejemplo, las consideraciones sobre la vida de Borges, ¿no? Que para nosotros es un mito, y se podría decir lo mismo que decía Cervantes de Lope: todo lo que es bueno o parece bueno es de Lope, ¿no? Nosotros podríamos decir todo lo que es bueno o parece bueno es de Borges, ¿no? Cuando no es así. Me refiero pues muchas cosas de la revista Martín Fierro, etcétera, que no son suyas, pero han pasado a la tradición inmediata de la literatura novecentista como pues cosas de Borges, ¿no? Entonces aquí se trata de que la conferencia la dividiré en dos partes. Primero hablaré de su vida aproximadamente, es decir, aproximadamente en el sentido de que me centraré en aspectos problemáticos o que han sido tratados de una forma un tanto extraña, por decirlo de alguna manera, ¿no? Elementos de su vida. Y, en segundo lugar, haré una contextualización histórica que esta sí, que ha estado bastante deformada por ideas preconcebidas, sobre todo de la historiografía clásica que heredaron algunos de los principales exégetas o exegetas, como Américo Castro, etcétera, ¿no? Pensad que algunas de las ideas fundamentales sobre Cervantes, ideas generales, porque sobre Cervantes hay bibliografía para dar y vender, no hay montañas, hay cordilleras de bibliografía, aunque en general eso no significa que la aproximación sea más difícil, paradójicamente, porque muchas veces las ideas centrales, las ideas motores son las mismas y son muchas veces, bueno, hasta algunas de las últimas biografías, omito citar nombres, pues repiten las ideas, por ejemplo, de Américo Castro, de un libro que se publicó en 1925, El pensamiento de Cervantes, o bien recuerdan siempre una de las obras maestras del hispanismo del siglo XX, el gran hispanista francés Marcel Bataillon, que vino a España a estudiar filología clásica y que se enamoró del pensamiento de Américo Castro y lo desarrolló en una obra fundamental que es Erasmo y España, ¿no? Que, como todas las obras maestras, sigue siendo obra maestra a pesar de que las principales hipótesis no se sostienen. En las hipótesis estrella, por así decirlo. Entonces,
la vida de Cervantes se desarrolla entre 1547 y 1616. Es una vida, esta es la conclusión de mi aproximación, digamos, histórica a la vida de Cervantes. Es una vida relativamente normal en la época y resulta que es una vida bastante afortunada, contrariando los mitos clásicos sobre Cervantes, y que además es una vida, digamos, que a veces está incluso por encima de la media de lo que era el español de la época. Hay que tener en cuenta que en la época la monarquía Habsburgo, más que España, por así decirlo, la monarquía Habsburgo, la rama española de los Habsburgo, la Casa de Austria, tenía era una potencia militar, ¿no? Entonces, eso es lo que vivió Cervantes. Cervantes nace en 1547, no sabemos dónde estudia en su infancia, porque sabemos que sobre los 20 años o así, 21 años, él ya escribe poesía, tiene por lo tanto tiene una formación retórica que le permite escribir poesía, puesto que en un libro que publica su maestro López de Hoyos ya aparece Cervantes, y López de Hoyos escribe aquella famosa frase referida a Cervantes: mi caro y amado discípulo. ¿Estudió Cervantes en los jesuitas de Sevilla? Pues seguramente no. Esta es la idea clásica de Francisco Rodríguez Marín, uno de los grandes exégetas de la vida de Cervantes. Cervantes no estudió con los jesuitas por una razón muy sencilla. Cervantes es hijo de Rodrigo de Cervantes, que es el hermano pobre de una familia que descendía de un gran abogado de la época, un abogado importante, poderoso, conocido, que trabajaba para familias nobles, que es Juan de Cervantes, un famoso abogado de Córdoba, y Rodrigo de Cervantes era el hijo, digamos, que le fue peor en la vida, ¿no? Era cirujano. Recordad que en la época cirujano es el médico que no se forma en la universidad, sino que adquiere el saber por la práctica y no tiene la consideración social que tiene el médico que sabe latín y que se forma en la universidad. Entonces Cervantes seguramente no estudió en Sevilla. A todo esto voy a subir un PowerPoint para que lo vayáis siguiendo. No se forma en los jesuitas de Sevilla ni en los jesuitas de Córdoba, por una razón muy sencilla. Cervantes no pertenece a las élites, urbanas de la época. Se ve, ¿verdad? Ahora sí, ahora sí. Se ve, ¿no? El PowerPoint. Sí, mejor que pongas lo de habilitar edición, ¿te acuerdas? Habían puesto aquí lo de habilitar edición, iría bien, y para poder... Sí. Ahora, a ver, primero, ¿habilitas edición primero? Sí. Vale. Y después vamos aquí abajo. Sí. Vale, primero habilitas edición, pones aquí al lado del menos, que se podrá proyectar la diapositiva únicamente de la que estás presentando. Y no ¿Sí? Sí. Sí, lo que pasa es que entonces yo no lo... ¿Sí? No, tú la verás, pero no nos verás a nosotros. Sí, lo que pasa es que entonces yo no me veo tampoco. Sí, a ti no, te ves en pequeñito arriba. Sí, bueno, entonces... Compartes ¿Se me oye? Sí, y Sí, ¿se me oye? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que no vemos la presentación, ¿eh? ¿Perdona? No vemos la presentación todavía. ¿No se ve? No. Primero la tienes que ver tú en tu pantalla. Habilitas edición y tienes que verla. De cualquier manera, yo he enviado a todo el mundo la presentación, la tienen en su correo. Hoy mismo ha llegado, ¿eh? O sea que sí, la pueden ver, sí. La pueden ver porque la tienen en su correo. Si queréis no la abro y... Sí, cada uno la tiene, ¿eh? Os lo he enviado por el correo Extec hoy. Entonces, quien quiera puede seguirla en paralelo, así no lo perdemos de vista. ¿Vale? Vale. Entonces,
Cervantes no estudió con los jesuitas de Sevilla ni de Córdoba, que es una idea de Francisco Rodríguez Marín, por la sencilla razón, porque claro, Francisco Rodríguez Marín estaba investigando en los archivos de Córdoba y caramba, por Dios, ¿no? En una de las listas de alumnos que hacían teatro de colegio, que era una costumbre de los jesuitas, resulta que aparece un tal Miguel. Claro, para él pues era Miguel de Cervantes. Bueno, este es el proceder aproximadamente de la historiografía cervantista por lo que se refiere a su vida. El padre de Miguel de Cervantes, Rodrigo de Cervantes, malvivía como cirujano y no pertenecía a las élites urbanas, que eran, digamos, los hijos de estas élites urbanas los que acudían a los colegios de la compañía. Seguramente pasó su infancia en Alcalá, junto a su madre. Su padre había ido con su hermana mayor, Andrea, a Sevilla, pues por problemas económicos. Y, por tanto, la famosa leyenda de que Cervantes se educó con los jesuitas seguramente no es cierta. No pienso yo solamente así, sino algunos de los principales biógrafos clásicos de Cervantes, como por ejemplo Jean Canavajó, un profesor de París 10, que hizo en los años 70-80 una de las que hoy se consideran biografías mejor fundamentadas, ¿no? Esto es un ejemplo de cómo procede la historiografía clásica cervantina sobre la vida de Cervantes. Cervantes se educó seguramente en Alcalá, no sabemos dónde, y en un momento determinado él está en la escuela de la Villa de Madrid, estudiando con López de Hoyos para intentar, parece ser, integrarse en la Universidad de Alcalá. Es decir, estaba cursando una especie de preuniversitario, que diríamos hoy, ¿no? No lo consiguió, no sabemos por qué. Parece ser que tuvo algún problema. Se ha hablado de un duelo que le salió mal y tuvo que huir porque estaba perseguido por la justicia. No se sabe muy bien. Es la teoría que se suele aceptar hoy, que tuvo que huir de Madrid y se nos presenta en Roma, donde años después él dirá que es camarero del cardenal Acquaviva. Aquí hay que tener en cuenta una cosa. Comienza el paréntesis italiano de Cervantes, que tiene una importancia fundamental, más fundamental de la que hoy nos podemos imaginar, porque Italia es el centro de la cultura europea desde la segunda mitad del siglo XV y lo será hasta los años 60 y 70 del siglo XVII. Ir a Italia significaba estar al tanto de las grandes novedades literarias de la época, literarias, estéticas, de todo tipo. Seguramente si estuvo en Roma y tenía ya inquietudes literarias, es muy posible que acudiera a academias. Recordad que las academias en la época eran reuniones de grupos de amigos interesados por la literatura, generalmente sostenidas o pagadas por algún noble que también era un lletraferit, una persona muy interesada por la literatura, y donde se hacían representaciones teatrales, se leían literaturas, te enterabas de las novedades y así sucesivamente. Y después, al parecer, pasa a Nápoles, no sabemos de su vida en Italia, no sabemos nada más, y en esos momentos, en 1569, 68, 69, la tirantez política entre las grandes potencias que intentaban dominar el Mediterráneo está aumentando de forma importante, porque los turcos han atacado posesiones venecianas en el Mediterráneo oriental, ha habido matanzas, el impacto en la opinión pública europea ha sido enorme y de pronto la Santa Sede, Venecia y Felipe II crean una gran alianza, la Santa Alianza, para construir una gran flota que se enfrente con los turcos, con la gran flota turca. En esos momentos hay que tener en cuenta, en términos de historia militar, que los turcos dominaban absolutamente el Mediterráneo y se consideraban invencibles. Esto es importante por la psicología de la guerra, por así decirlo, ¿no? Los turcos entraron en Lepanto pensando que iban a barrer y curiosamente fueron barridos totalmente. La derrota fue humillante, porque gran parte de la flota se perdió. Solo una parte de los destacamentos marinos que estaban en el lado sur de la flota lograron escapar, pero todos los demás fueron aniquilados y 40, 50.000 hombres del lado turco pues quedaron en el Golfo de Patras, enfrente de Lepanto, que Lepanto entonces era una base militar muy importante de la flota turca,
y por lo tanto la derrota fue innegable y produjo un gran efecto psicológico en la opinión pública europea. Por eso Juan de Austria pasará a ser el gran héroe de Lepanto, ¿no? Ahí estuvo Cervantes. No se sabe exactamente por qué, pero la verdad es que la ebullición social en el año 70, a principios del 70, era muy importante, la gente se alistaba, escritores y militares oficiales de los tercios de España parten hacia Nápoles para unirse a la Gran Armada que está preparando Juan de Austria y parten en busca de la flota turca y el amanecer de un domingo de octubre de 1571 se encuentran en el Golfo de Patras. Ahí estuvo Cervantes. Fue heroico Cervantes parece ser que tenía ganas de luchar, ¿no? Él estaba medio enfermo, pero no quería quedarse en la galera donde estaba, quería luchar y estaba en la parte norte de la flota y, bueno, tuvo una actitud que después se considerará heroica. Pero hay que tener en cuenta una cosa, que sí, de acuerdo, fue un héroe en Lepanto, pero es que en Lepanto hubo miles de héroes. Fue una lucha encarnizada a vida o muerte y en un ten con ten, es decir, era, digamos, era un combate abierto, no se sabía exactamente quién iba a ganar. Ganaron los cristianos por una razón muy sencilla, porque la tecnología militar era superior. Sobre todo la artillería veneciana era muy superior y además los majeres cristianos estaban llenos de infantería de marina, los tercios embarcados, lo que se llamaba el tercio de mar. Era la infantería de marina, desembarcaban, en fin, como los desembarcos modernos, ¿no? Algo parecido. Entonces, Cervantes está unos años sirviendo en el ejército en Italia, como efectivamente en el tercio de mar, y como infante de marina, y después intenta volver a Italia, a España, en la galera Sol, ¿no? La galera Sol es atrapada por los piratas berberiscos y simplemente pues él es vendido como esclavo en Argel. Argel en esos momentos era una ciudad dedicada a la piratería que había hecho de la piratería una industria. La gente era raptada en alta mar, se llevaba a Argel, eran considerados prisioneros de rescate, es decir, que por ellos se esperaba un rescate. Cervantes, al parecer, tiene la mala suerte de tener una documentación importante, porque había sido un soldado destacado en Lepanto, y no se sabe muy bien, pero es posible que tuviera recomendaciones de don Juan de Austria para que su hermanastro Felipe II lo nombrara capitán de los tercios, que en esos momentos era un gran honor. Muchas veces los capitanes de los tercios tenían que ser de extracción noble. Recordemos que la sociedad era altamente jerarquizada. Entonces, eso, pues para él fue un hándicap porque efectivamente pidieron una cantidad realmente descomunal para la época, la familia no podía reunirla y simplemente estuvo allí pues 5 años. Hay 4 intentos de fuga. Cervantes en Argel desarrolló, digamos, lo que podríamos llamar la ética de los capitanes de los tercios y se convirtió en una especie de líder de la comunidad cristiana que estaba detenida en Argel. ¿Por qué Cervantes no fue empalado? Porque el que intentaba huir muchas veces era empalado. Y entonces aquí han venido toda una serie, por ejemplo, en la historiografía clásica, por ejemplo, se fijaban en que en El Capitán Cautivo, una novela intercalada en la primera parte del Quijote, Cervantes presenta una historia de amor entre un capitán que está detenido en Argel y una señora musulmana, una joven musulmana, y juntos huyen, ¿no? Pues ya está, Cervantes tuvo una historia de amor en Argel. O bien, últimamente se ha dicho, bueno, pues es que a lo mejor Cervantes pues tenía algún tipo de relación, digamos, homosexual, por ejemplo, con el rey de Argel, ¿no? Y por eso lo salvó de ser empalado. Todo eso es el tipo de lectura anacrónica que yo he intentado superar en mi ensayo sobre Cervantes, porque yo lo que he hecho ha sido leer las actas oficiales. Cuando digo actas me refiero
a un conjunto de documentación que incluso podéis encontrar en Internet. Si buscáis, esta documentación la ha reunido, la ha sistematizado y la ha puesto en la red un cervantista estadounidense de origen polaco, Sliwa, S-L-I-W-A. Si tecleáis documentos cervantinos Sliwa, os salen 1200 páginas de documentos sobre Cervantes. Pero hay un problema. Esos documentos no son documentos privados de Cervantes. No es una carta de amor dirigida pues a quien fuera, o quizá a su mujer, Catalina Palacios Salazar Vozmediano, sino que son gran parte de esa documentación es sobre su familia, o bien sobre cuando él actuaba a partir de la primavera de 1587 como comisario de abastos y después, lo explicaré más adelante, como juez ejecutor. Entonces, de Cervantes tenemos mucha documentación oficial, tenemos documentos burocráticos. Cuando él llega a los pueblos, levanta un acta del trigo que se tiene que llevar, etcétera, ¿no? 1000 cosas. Que ha recibido el dinero, cuánto tiene que cobrar de la Hacienda Real, él no puede estar, delega en una persona que cobre por él, etcétera. Pero no tenemos ningún documento. Entonces, muchas veces, y ese es el problema de la biografía de Cervantes, se han extrapolado elementos y afirmaciones de Cervantes de su obra literaria. Por ejemplo, Cervantes dice en el Quijote, lo repite después en el prólogo de la segunda parte del Quijote, que es un hombre pobre, en fin. Cervantes no fue un hombre pobre. Cervantes, entre 1587 y 1592, era comisario del rey. Y eso significaba en la época cobrar 400 maravedís cada día, cuando normalmente, por ejemplo, un obrero de baja cualificación cobraba 90 maravedís. Y un obrero especializado, por ejemplo, un podador de viñas, todo esto lo podéis encontrar en Bartolomé Benassar en su Historia de Valladolid en el Siglo de Oro, donde muchas veces establece tablas de salarios de la época. Naturalmente, no es lo mismo 1560 que 1580, etc. Pero aproximadamente, un señor normal, no cualificado en la época, cobra sobre 90 maravedís al día. Cervantes cobraba 400. Y seguramente, como sucedía con los jueces, que está en la documentación cervantina, también tenía algún tipo de ayuda de costas, unas comisiones especiales que diríamos nosotros, pues para pagar su estancia en ventas, etc. Es decir, que Cervantes, entre 1587 y momentos en que, entre comillas, se jubila, porque en la época solamente determinados funcionarios de la corona se jubilaban, como hoy, pero Cervantes no se jubila como hoy, es decir, deja su actividad como comisario y juez ejecutor, pero no recibe emolumentos del Estado, ¿no? Entonces, esas declaraciones de Cervantes de sus años de madurez son declaraciones hechas en la perspectiva de una persona que creía que podía haber alcanzado unas cotas más importantes, pero tuvo tuvo en su vida momentos en que las cosas no le salieron como a él creía que le podían salir. Por ejemplo, primero, Cervantes en 1580 fracasa como actor teatral. Segundo, no llegó a ser capitán de los tercios, como parece ser que podía haber sido con la documentación con la que volvía de Italia a España. Y alguna cosa más. Es decir, Cervantes se ve en su madurez como una persona, es decir, solamente cuenta abiertamente los fracasos, pero no cuenta los éxitos. Por eso la documentación literaria no sirve para entender la vida de Cervantes. Lo único que sirve realmente son esas que llamamos actas, que es el conjunto de materiales oficiales que Cervantes firma o donde aparece como comisario del rey, como juez ejecutor, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, también todos los fracasos, entre comillas, es que había estado en la cárcel. Pero estuvo en la cárcel porque Cervantes, en 1592, que es juez ejecutor, significa que además le aumentan el salario a 500 maravedís cada día. Juez ejecutor es una persona que se dedica a cobrar impuestos atrasados. Entonces fue a Granada, cobró cerca de 1 millón de maravedís y fue a depositarlo, porque no lo se iba a llevar encima, fue a depositarlo a un banco de Sevilla.
más o menos. Una persona un banco a veces es no la institución, sino la persona que tiene capital y se dedica pues a hacer préstamos, a recoger depósitos, etcétera. Cervantes va a Granada, deposita esos maravedís y él después expide una letra de cambio para que el banco cobre en Madrid, de la Hacienda Real, perdón, de la Hacienda Real cobre del banco. Pero ¿qué pasa? Que ese banco quiebra. Y claro, Cervantes tiene que hacer frente a una cantidad desproporcionada. En parte lo paga porque cuando uno era comisario del rey o juez ejecutor, necesitaba buscar una persona que diera la cara por él si había algún problema. Y efectivamente, la persona que él tiene designada en Madrid paga, pero no paga todo, paga una cantidad, y mientras que la cosa sea clara, Cervantes es detenido unos meses en Sevilla, en la cárcel. Hay una carta de Felipe II que dice, bueno, vamos a ver, este hombre ha pagado ya casi todo, ¿no? Dejadlo ir porque, en fin, ya pagará lo que falta cuando llegue a Madrid. Una carta de Felipe II. Entonces, esa es mi posición, es que hay que leer las actas, el conjunto de documentación oficial que tenemos sobre Cervantes, puesto que no tenemos ningún tipo de documentación privada, una carta suya hablando de Lepanto, hablando de experiencias amorosas, de lo que sea, ¿no? Cartas sentimentales a su mujer, lo que sea. No tenemos nada, solo tenemos la documentación oficial. Y esa documentación hay que leerla muy atentamente, porque cuando se lee muy atentamente te das cuenta de que Cervantes era una persona que manejaba una gran cantidad de dinero y en ocasiones importantes capitales, porque era comisario del rey, que en la época, caramba, es un nombramiento importante. Cuando llega Cervantes a un pueblo, esto está en las directrices de Felipe II, lo dice literalmente. Cuando usted llega a un pueblo, usted allí es la autoridad suprema. Toda la policía y las fuerzas del orden se ponen a sus órdenes. Y quien no cumpla con lo que se estipula en la documentación que yo le envío, pues nada, usted tranquilo, lo envía a la cárcel y ya está, después ya veremos. Así de claro. Se presentaba en un pueblo acompañado por la Santa Hermandad con ayudantes y decía, bueno, aquí pues tengo que recoger tantos quintales de trigo o aquí tengo que cobrar tantos miles de maravedís atrasados de unos impuestos y tal. Naturalmente, cuando Cervantes se presentaba en los pueblos, no lo recibían con rosas y música, sino que lo recibían con uñas y carne. Con uñas y... ¿Por qué? Porque se iba a llevar el trigo de los pueblos, claro, en nombre del rey. Por eso, muchas veces, cuando llega a un pueblo, lo está esperando el cura para excomulgarlo. Pero como Cervantes estaba ya harto de que los comulgaran, ¿qué hace Cervantes? Pues ordena detener al cura antes de que lo excomulguen. Y ahí vienen los follones que tenía, porque era excomulgado, tenía que buscar que se levantara la excomunión, escribir al obispo, etcétera, ¿no? Es decir, esos problemas eran los típicos de un comisario de abastos. Y por eso, por ejemplo, recuerdo cuando estuve, lo expliqué, en Castro del Río. En Castro del Río llega Cervantes, al parecer un tanto enfadado ya porque había sido excomulgado varias veces. Y recordad que en la época excomulgar es una cosa bastante delicada para una persona. Entonces, estaba cansado de que lo excomulgaran, llega a Castro del Río, ahí en Córdoba, detiene al cura, que lo está esperando en la puerta del pueblo para excomulgarlo, y claro, se lía la marimorena. Y entonces, bueno, pues las autoridades piden explicaciones qué ha pasado en Castro del Río para que el cura esté detenido, el comisario está excomulgado, etc. Y eso era la vida de Cervantes. No era una vida agradable, pero Cervantes era un funcionario del rey. Era una especie de funcionario de Hacienda o, como diríamos hoy, un funcionario del Ministerio de Defensa que se dedica a la logística militar. Entonces, ¿cuánto ganaba Cervantes? 400 maravedís cada día. Lo mismo que un juez. ¿Cuánto gana hoy un juez? Bueno, recuerdo que hice una conferencia en Valencia donde todos eran jueces y abogados y rápidamente me dijeron, pues 4.000 euros al mes. Pues eso ganaba Cervantes. Mutatis mutandis, pero a la altura de nosotros, si viviera hoy, ganaría 4.000 euros al mes. Entre 3.000 y 4.000 euros al mes, lo que puede ganar un juez de carrera. Eso es lo que ganaba Cervantes. Y eso es lo que ganó entre 1587 y 1601, donde parece que ya deja de ser juez. En 1592, además, fue juez ejecutor, fue ascendido a juez ejecutor.
Porque, claro, además los comisarios de abastos eran investigados. ¿Eran investigados por qué? Porque muchas veces había irregularidades. Se decía, no, es que los comisarios vienen a los pueblos, esto lo decían las autoridades locales, vienen a los pueblos, se llevan el trigo y después lo venden en el mercado negro. Y efectivamente hay investigaciones por corrupción. Uno de ellos, efectivamente, se demuestra, parece ser, que efectivamente vendía trigo en el mercado negro y es ahorcado. Cervantes tuvo 2 investigaciones y las 2 las superó. Por lo tanto, a la vista de la Hacienda de la época, era un funcionario de tipo intermedio tirando alto, que era considerado una persona honrada, que superaba las investigaciones que se habían hecho sobre él y que en principio... Entonces, él pide ir a América en 1590, ¿de acuerdo? Y se dice, claro, es que fue despreciado, no le dejaron ir a América. Bueno, había muchas personas que no podían ir a América. Pero en la carta hay una anotación marginal, quizá del mismo Felipe II, que dice, busque por aquí en qué se le haga merced. Es decir, no puede ir a América, pero bueno, si por aquí encuentra algo, se lo damos. Y encontró algo que no está en la documentación, pero que nosotros deducimos, porque unos meses después resulta que es juez ejecutor. Es decir, había sido ascendido en la administración de los Austrias y se convertía en un juez ejecutor. Pasaba de 400 a 500 maravedís. Entonces, la lectura atenta de la documentación, de las actas, de la documentación oficial, contradice completamente todas las ideas tradicionales de la historiografía cervantina sobre un hombre pobretón, sobre un hombre tal, sobre un hombre cual, que todo el mundo despreciaba. Cervantes no fue despreciado. Cuando volvió de Argel, tenía una información, la famosa información de Argel, que detallaba todos sus pasos, los intentos de fuga, cómo era en realidad, y además estaba avalado por personas que estaban en Argel, algunas todavía como esclavos y otros que acababan de ser liberados y se fueron con él en la galera, que Fray Juan Gil, que era de la Orden Trinitaria, que era una persona que se dedicaba a recoger limosnas y ir a Argel para liberar cautivos, ¿no? Entonces, cuando llegó a la corte, que en estos momentos estaba en Portugal, porque Felipe II acababa de ser o estaba a punto de ser nombrado rey de Portugal, llegó a la corte y parece que lo creyeron y fue bien recibido. Tan bien recibido fue que inmediatamente recibió un encargo muy oscuro que no sabemos de qué trata, pero que en las cartas que le da Felipe II, las cartas de salvoconducto, a veces firmadas por él o por sus secretarios, dice que vaya a Orán, en una misión delicada que nos interesa a nos. ¿Qué era esa misión? Bueno, se ha especulado que se trata de una misión de inteligencia militar. Iba a recoger documentos muy sensibles sobre la política exterior que seguía en esos momentos Felipe II con la expansión del Imperio turco en el norte de África. ¿Por qué enviaron a Cervantes? Primero, porque creyeron lo que decía. Segundo, porque era una persona que seguramente entendía árabe. Y tercero, bueno, o la lengua franca, que era una mezcla de árabe, italiano, español, griego y tal, con la que la gente era una koiné con la que la gente se aclaraba en Argel, ¿no? Y tercero, porque conocía el terreno, aproximadamente. Es decir, que Cervantes no fue mal recibido. ¿Por qué no fue empalado? ¿Porque se acostaba con el rey de Argel? Vamos a ver. Cervantes no fue empalado porque era prisionero de rescate. Cervantes para el rey de Argel es un activo inmobiliario. Es como un piso o un coche que piensas vender. Y por eso no fue empalado. Es más, capitanes de los tercios que huyen con él en el primer intento de huida, resulta que no solamente no son empalados, sino que además 2 o 3 meses después están libres. ¿Por qué? Porque ha llegado su rescate. Sus familias han conseguido reunir el dinero, se lo han dado a los trinitarios que lo llevaban a Argel y los han rescatado. Entonces, esos capitanes de los tercios que acompañaron a Cervantes en el primer intento de huida, no solamente no son empalados, sino que unos meses después están libres. Y eso es la explicación más verosímil, aparte de otra que aparece de forma un tanto arrinconada. Se dice
que Cervantes tenía muy buenas amistades. Cervantes era un buen relaciones públicas, como dice su hermana después en el proceso Ezpeleta de 1605. Por su buen hacer, tiene muchos amigos. Cervantes era una persona, digamos, extrovertida, por eso a veces se dice de ojos alegres, era una persona que se hacía con la gente. Y en Argel tenía muy buenas amistades, tanto entre los cristianos más importantes que había en Argel, como por ejemplo los frailes trinitarios, como en ocasiones con personas importantes de Argel que en los momentos más críticos, porque a Cervantes le llegaron a poner una soga al cuello e intentar un falso ahorcamiento para que delatara a sus compañeros, y no lo hizo. Le pusieron una soga al cuello. En los momentos más críticos, cuando parecía que efectivamente podía ser torturado de una forma bastante bestia, intercedieron por él. Y por eso el rey de Argel, pues al final, entre que era una persona de la que se esperaba un importante rescate y era una persona que tenía buenos conocimientos en el Argel de la época, pues simplemente logró superar todos los momentos críticos. Esa es la explicación más verosímil que tenemos sobre su supervivencia en Argel. Este es otro ejemplo de cómo una lectura muy atenta, por ejemplo, del informe de Argel, nos da claves muy importantes que no tienen nada que ver con historias que nos podemos montar, que a veces parecen muy modernas, pero que en realidad son falsamente modernas. Por eso nos tenemos que atener a la documentación. De ahí viene el título de la conferencia. Cervantes en su contexto histórico. ¿Qué significaba exactamente? Por ejemplo, pues eso, Cervantes no era un pobretón. Cobraba como hoy un juez. Otra cosa es que cuando él tenía 68 años, en 1615 o 67, que para la época es una edad muy avanzada, él se queja de que, claro, porque evidentemente ya no es lo mismo, claro, que cuando era juez ejecutor y cobraba 500 maravedís cada día, etcétera. ¿De acuerdo? Es como si una persona hoy que ha tenido un buen salario se quejara de que tiene una jubilación que no es ya la que tenía cuando estaba en activo. Bueno, pues algo así. Entonces él se busca mecenas y los encuentra. Por lo tanto, Cervantes no es un pobretón, aunque a veces él se presenta como tal, en fin, sus problemas económicos, pero son afirmaciones muy de su última madurez, cuando él es una persona muy mayor que vive con sus hermanas, primero en Valladolid y después en Madrid, con sus hermanas, con su mujer, etc. Cervantes y Catalina Palacios Salazar Voz Mediano se separaron. No, en la época alguien no se puede separar, pero porque esto viene por un acta que él firma que dice, bueno, yo me voy a Sevilla y ahora todos los bienes comunales serán administrados por mi mujer Catalina, ¿no? Y esto ha llevado a cervantistas estadounidenses como Daniel Eisenberg a decir, bueno, pues esto es el acta de separación de Cervantes, que se va a Sevilla a seguir otra vida. Cuando uno en la época se va de casa, y era bastante normal, primero no está 15 minutos o no está 2 días porque no hay ave, ¿no? Ni aviones ni nada. Se va y está a lo mejor 3 años fuera. A lo mejor, si se va a una armada del rey, por ejemplo, ¿no? Y entonces es normal en la época, puesto que la mujer, recordemos, la mujer en la época, esto es importante desde el punto de vista de la historia de la mujer en la época no es un sujeto jurídico. No puede comprar, ni vender, ni pedir un préstamo si no tiene el consentimiento por escrito explícito del marido. Y lo que hizo Cervantes es que, como él se desplazaba como comisario de abastos a Sevilla para actuar en Andalucía, donde estaban uno de los contratistas, Guevara, para los que trabaja, contratistas de la corona, pues entonces él firma un documento, puesto que no sabe cuánto tiempo estará fuera, como se hacía en la época normalmente, para que la mujer asuma la dirección jurídica de todos los bienes del matrimonio. No es un acta de separación. Su propio padre, Rodrigo de Cervantes, cuando se va de Alcalá a Sevilla para ejercer como médico, firma también un documento parecido en el que pone todos sus bienes bajo la dirección jurídica de Leonor de Cortinas.
Y esto hacían todos los militares, diplomáticos, políticos españoles que iban por toda Europa en representación de la Casa de Augsburgo española y estaban a lo mejor 2 años en Roma en una misión diplomática, o estaban 3 años en Alemania, por ejemplo, con los tercios, y así sucesivamente. Por lo tanto, Cervantes no se separó de su mujer. No se separó, aparte de que no podría separarse seguramente, pero no se separó. ¿Fue un matrimonio por amor o por interés? Porque claro, no, es que claro, Cervantes llega allí a Esquivias, un pueblecito del norte de Toledo, a unas 40 leguas o así de Madrid, y claro, pues se queda con las propiedades de Catalina Palacios Salazar Mozmediano, que en esos momentos tiene 21 años, 20, 21, que no tiene pretendiente a la vista. Y claro, el hombre llega allí y claro, pues mira, aquí estoy yo, me quedo con todos los bienes de mi mujer, porque soy el heredero, ¿no? El varón. Bueno, no lo sabemos, yo no estaba presente. Pero lo que pasó fue seguramente que hubo un flechazo. Cervantes no tiene obligación de casarse con Catalina Palacios. Él vive en Madrid, está esperando publicar la Galatea, son mediados de los 80, es por lo tanto una persona más o menos conocida en los círculos literarios, tiene su vida en Madrid, es comisario todavía no es comisario de abastos, es una persona que se gana la vida seguramente como lo que hoy llamaríamos gestor administrativo, es decir, intermediario en relaciones financieras o comerciales. Y bueno, llega a Madrid para ver a unos conocidos de lo que después será su familia, porque quiere editar un cancionero de un amigo que ha fallecido, ¿no? Y quiere ver si hay por allí más manuscritos y tal, ¿no? Ese cancionero lo editará años después, Y de pronto se encuentra con Catalina Palacios. Él tiene 35 años o así y ella tiene 20. Bueno, ese tipo de matrimonios en la época es normal, porque uno se iba a los tercios a los 12 o los 14 años. Estaba allí 10 o 15 años en los tercios. Recorría toda Europa. Muchas veces era un viaje también, un viaje no solamente bélico, por así decirlo, sino un viaje donde uno se educaba, porque veía las grandes ciudades europeas, conocía otros países, otras formas de ser, que no en la Castilla o en la España de la época, etcétera, ¿no? Y si uno vivía, por ejemplo, en una aldea alejada, en lugar de vivir toda su vida a la aldea y dedicarse a plantar trigo y a recogerlo, y vivir en unas condiciones pues así, se iba a los tercios, era algo pagado, ¿eh? El ejército de la época es profesional, entonces se iba a los tercios, se educaba, se hacía un hombre en todos los sentidos, y a los 30, 35, 40, con los primeros achaques, recordad que en la época la vida es más, tiene una velocidad superior a la actual, uno se hacía hombre antes que ahora, y la mujer también, entonces pues vuelve y generalmente se casa con una joven que suele tener 10, 15, 20 años menos que él. En esos momentos Catalina Palacios tiene 21 años. 21 años en ese momento significa que si una mujer no encuentra una pareja, está muy cerca de quedarse para vestir santos. Porque las mujeres en la época se casan a los 14 años. Una mujer en la época se casa, es mayor de edad cuando tiene la primera regla. Es decir, cuando puede tener descendencia. Todo eso de los 18 años y tal es un invento de ayer por la tarde. Uno es mayor de edad, por eso muchas veces nos sorprendemos cuando los príncipes se hacen un contrato prematrimonial a los 9 o a los 7 años y pensamos, bueno, esto es surrealista, ¿no? Que uno se case a los 7 años. Sí, ¿por qué? Porque a los 14 o a los 15, en el caso del varón, cuando la mujer tenía la primera regla, cuando ya era mujer, ya podían ir a casarse, ya podían ir a vivir juntos como matrimonio. No esperaban a los 18. Recordad que en esos momentos una persona con 30 años puede ser ya considerado maduro. La vida tenía otra velocidad, otro sentido, en términos de vida cotidiana. Y por lo tanto, Catalina Palacios, con 19, 20 años, que no tiene pretendiente, es una persona que está a la expectativa. Y claro, allí se le presenta a un señor con cierta fama de soldado de Lepanto, que espera un nombramiento real, porque Cervantes ya hacía años que estaba importunando a todo el que pudiera, todo el que podía, para que su currículum militar brillara en la corte y le dieran algún tipo de, digamos, ayuda de costas, que diríamos hoy,
Y entonces, digamos que era un buen partido. No es que Catalina fuera un buen partido para Cervantes, que era un hombre de mundo, sino que el buen partido era Cervantes para Catalina. Ojo, cuidado, porque no fue un Cervantes que fue allí a Esquivias a aprovecharse de una jovencita. No, no. Puede ser, cuidado, la cosa es más complicada. Y además, Catalina era, como había sido su madre, Leonor de Cortinas, una propietaria rural. Bien, todos estos, por lo tanto, son hechos de la vida de Cervantes que hay que entender a partir de la historia real de aquellos días, no de la de ahora. Porque la vida ha cambiado muchísimo, y más nosotros que vivimos a comienzos del siglo XXI y que hablamos de derechos humanos, de derechos de la mujer y de todas esas cosas que son entelequias de nuestro mundo y de nuestras generaciones, las anteriores a nosotros y nosotros, ¿no? En la época una mujer no sabe ni leer ni escribir, por ejemplo, porque no va a la escuela, si no es de la burguesía muy acomodada o de la aristocracia, que no van a la escuela tampoco, pero tienen un profesor en casa, o varios, según el dinero de la familia. Por lo tanto, una mujer no sabe ni leer ni escribir. Catalina Palacios sabía firmar, pero saber firmar no significa que una persona sepa escribir. Pero por lo menos firmaba. Eso sí que lo sabemos. Bien, pues todos estos son hechos de la vida de Cervantes que cuando lees las actas cervantinas, la documentación atentamente, bueno, total, lo de Esliva son 1200 páginas, tampoco es tanto. Eso sí, es muy aburrido, porque son documentos oficiales, llenos de esos estilemas, ¿no?, que tienen los documentos oficiales, los libros contables, etc. Cuando Cervantes, por lo tanto, para entender la vida de Cervantes hay que ponerse en su tiempo, no en el de ahora. Por ejemplo, ¿por qué Andrea le dio 50 ducados de oro a su familia para el rescate de Cervantes? ¿De dónde sacaría Andrea esos 50 ducados? Pues miren, no lo sé. Pero ¿por qué hay que hacer una hipótesis, digamos, de lo más malvada? ¿Por qué Andrea, por ejemplo, cuando tiene un hijo natural en Sevilla, puesto que el padre no lo reconoce y la rechaza, cobra dinero? Porque eso a veces se ha considerado prostitución encubierta. Pues mire usted, cuando una mujer en la época, que no tiene grandes salidas profesionales, tiene un hijo que a su vez no es reconocido por la pareja masculina, normalmente recibe una indemnización para la educación de lo que viene. Para los primeros años, para la subsistencia de los primeros años y después, si es posible, para la educación, sobre todo si el padre es de posibles o digamos, de posibles o es aristócrata. Es un comportamiento normal. Es más, es posible que el propio Cervantes, que tuvo una hija natural, tuviera que haber pagado a Ana Franca de Rojas una indemnización por la hija que tuvo, Isabel, que después la reconoce y le da sus apellidos. Por lo tanto, lo que le pasó a Andrea, que recibió una indemnización por tener un hijo natural, es una actitud normal en la época. Este es el problema de la interpretación de la vida de Cervantes. Ponerlo en contexto, por favor. No hacer deducciones a partir de nuestra época. Entender lo que es la vida de una mujer en el siglo XVII, en sus finales del XVI, principios del XVII, en sus diferentes niveles sociales. No es lo mismo una tabernera, como era Ana Franca de Rojas, ella regentaba una taberna donde se reunían literatos, y ahí iba Cervantes y al final pues tuvo una historia con ella. No es lo mismo Ana Franca de Rojas que una persona de la aristocracia que efectivamente tiene una educación latina de lo más fino que te puedas imaginar, porque ha tenido posibilidad de tener un profesor en su casa. Pero nunca van a la escuela. Y por lo tanto, la mujer de baja extracción social que no va a la escuela es en principio una persona que no sabe ni leer ni escribir. Y lo mismo pasó a la segunda parte rápidamente, o tan rápidamente, con la obra de Cervantes. La obra de Cervantes se ha dicho, primero, que es un ingenio lego. Bueno, ingenio lego, técnicamente, en la época, y esto ya lo aclaró Américo Castro, significa una persona que no tiene títulos universitarios superiores. Pero esto no tiene nada que ver con la escritura del Quijote, porque para los románticos se imaginaban que, claro, ingenio lego significaba una persona con poca cultura y, como decía Clemencín, uno de los editores clásicos y cuasi románticos de principios del XIX, Cervantes era como un prado
donde las flores nacían sin ningún tipo de cultura, sin ningún tipo de... Escribía el Quijote como otros, pues, juegan a tenis. No, imposible. La lectura del Quijote nos asegura que era una persona hiperinformada sobre la literatura del siglo XVI. Hiperinformada. Ingenio lego significa eso. Y en la historia de la literatura se han dado otros casos. Shakespeare tampoco fue a la universidad. Pero es que, por ejemplo, en el siglo XX yo me he encontrado, por ejemplo, explicando algunas literaturas como la hispanoamericana, que hay escritores, Roberto Arlt en Argentina, Juan Carlos Onetti en Uruguay, Monterroso en Honduras y Guatemala, Mario Benedetti en concreto, que no han ido sí que han ido a la escuela, pero por problemas económicos no han podido hacer bachillerato. Y hoy no solamente son algunos de los mejores escritores de América, sino que se han inventado géneros literarios propios, como Roberto Arlt en Argentina, que pone en marcha la literatura psicológica en el Río de la Plata a partir de la lectura de Dostoyevsky. ¿Por qué? Porque un escritor no se forma en la universidad. La universidad concede una educación técnica. Uno se hace abogado, ingeniero, incluso profesor de literatura, médico, economista. Pero ¿quién le iba a explicar a García Márquez cómo tenía que culminar esa obra que quería escribir hacía 20 años, que al final se llamó 100 años de soledad? Nadie. No se lo podía explicar nadie. En ningún aula de escritura, en ninguna facultad de letras, le podían explicar a García Márquez cómo tenía que terminar 100 años de soledad. Es decir, el escritor se forma, el novelista, por ejemplo, se forma leyendo novelas. Un escritor es un lector apasionado, un lector enfermizo. Y así se formó Cervantes, leyendo toda la literatura europea, italiana que encontró cuando estuvo en Italia, y toda la literatura de vanguardia de la época, incluso la que no es de vanguardia, como los libros de caballerías, que era literatura de consumo, pero la Diana se la conocía de memoria, el Abencerraje se lo conocía de memoria, el Amadís de Gaula se lo conocía de memoria, toda la descendencia de la Diana de Montemayor se la conocía de memoria, y así sucesivamente. Y además sabía que había un género literario que se estaba poniendo de moda en Italia y también en Francia, que era el relato corto, y donde ningún escritor español de la época se había puesto en serio, digamos, a escribir. Y entonces, cuando fracasa en el teatro en los años 80 y tiene que marchar en la primavera de 1587 como comisario de abastos significaba que vivías en porque te decían, usted ha de ir a tal pueblo. Bueno, pues alquilaba una mula, que eran los taxis de la época, y iba a tal pueblo, ¿no? Y paraba en las ventas, en fin. Incluso en los documentos se dice, bueno, usted ha de hacer tantas leguas cada día. Y por eso le damos una ayuda de costas de tanto tal para que paguen las ventas. Como hoy, pues, el que tiene pues, una comisión especial cuando hace algo pues, para la administración pública, ¿no? Pues, entonces, Cervantes no puede escribir obras largas, no puede porque está continuamente viajando, y entonces se fija en un género literario que sí que puede escribir, porque no exige mucho esfuerzo, pero sí gran inventiva, que es lo que él decía que tenía, ¿no? Y ahí empieza a escribir relatos cortos en 1590. Estos relatos cortos van a ser la base de la primera parte del Quijote, que él escribe cuando ya está medio jubilado en Esquivias, posiblemente a partir de 1601 y hasta la primavera de 1604. En el agosto de 1604 ya se sabe en las academias de Madrid quién es Don Quijote. Y en el otoño comienza la impresión que, y por lo tanto se pone a la venta, no en 1605, sino hacia el 20 de diciembre de 1604 en el taller de Juan de la Cuesta y pagado por el librero Francisco de Robles, que era amigo suyo. Por eso el Quijote se publica en 1604, pero se distribuye en 1605, y por eso la fecha convencional es 1605. Entonces Cervantes no es un ingenio lego, como decían los románticos, y como llega hasta la vida de Don Quijote y Sancho de Unamuno. Yo advierto que no tengo muy buenas relaciones con Unamuno. ¿Es Cervantes un erasmista? Imposible. Como dice Francisco Rico en el Sueño del Humanismo, en una de sus expresiones brillantes como gran estilista, Erasmo se apaga lentamente en Basilea, en
1535. 30 años después, el nombre de Erasmo ha desaparecido de la vanguardia de la intelectualidad europea. ¿Por qué? Porque Erasmo propone un mundo que a partir de mediados del siglo XVI ya no existe. Erasmo quiere pactar la paz incluso con los herejes. Y claro, un señor de hacia 1550 y después de Trento, de hacia 1550 a 1580, se encuentra metido en un laberinto de guerras de religiones, por ejemplo en Francia, la matanza de San Bartolomé, la persecución de los hugonotes, y en el resto de Europa. Europa se ha convertido en un laberinto de sectas, de inquisiciones, y así sucesivamente. Pensar en el pacifismo de Erasmo en 1570 es un anacronismo monstruoso, absurdo. El mundo de Erasmo, para un señor de 1580, no tiene sentido. Y un Cervantes que viene de los tercios y de Lepanto, nada menos, de la gran matanza, de la carnicería de Lepanto, donde se ha librado por los pelos, evidentemente, para él, Erasmo pues es una persona lejana, como puede ser para nosotros, por ejemplo, si queremos hacer una clase, por ejemplo, sobre lo último que hay que escribir, ¿no? ¿Cuáles son las corrientes de ahora? Pues no iremos a leer a Valle Inclán. Está muy bien, por supuesto, uno de los mejores estilistas del modernismo español, pero Valle Inclán para nosotros, como creadores, no nos dice nada. Nos puede inspirar, pero no vamos a escribir como Valle Inclán. Bien, pues Cervantes está a la misma distancia aproximadamente. Aproximadamente, siempre mutatis mutandis. Pongo ejemplos para entendernos, ¿no? Vaya usted a saber qué pensaba Cervantes de Erasmo, ¿eh? A lo mejor pensaba que era simplemente un hereje. Esto es posible, ¿eh? No está documentado, es posible. Y después todos los paralelismos que propone Américo Castro son traídos por los pelos. Son si uno lee, como yo me lo he leído 3 o 4 veces, ¿no? El pensamiento de Cervantes, de Américo Castro, pues intentando leerlo entre líneas, saber que el hombre exactamente de dónde sacaba sus ideas y qué homogeneidad y cómo se pueden articular realmente en una lectura verosímil que no existe. Todos los paralelismos que exhibe Américo Castro son paralelismos crípticos, donde él ve, y mucha gente no, la presencia de Erasmo. Ya está. Y la locura, el elogio de la locura, no tiene que ver nada con la locura de la primera parte del Quijote. Don Quijote es un loco, que fundamentalmente es un loco peligroso y muchas veces risible. En muchos aspectos, Don Quijote es un personaje de entremés. Un personaje que va por ahí por los caminos, pues liándose a hostias con el primero que encuentra, por el motivo más nimio o más idealista que nos podamos encontrar. La lectura, por lo tanto, de un Cervantes erasmista no se sostiene. ¿Por qué? Y esto, por aquí viene el título de la conferencia, Cervantes en su contexto histórico. Decir que Cervantes está influido por Erasmo en 1590, cuando está intentando, al parecer, 1601, dando forma a lo que después será la primera parte del Quijote, es sacarlo de su contexto histórico. Porque en esos momentos el humanismo ha evolucionado mucho. Y Erasmo es un nombre que tiene todavía cierto caché, pero que en realidad leen solamente algunos gramáticos. ¿Es Cervantes descendiente de judíos? Esto también es una idea de Américo Castro, claro, cuando estaba en Yale, y le iba muy bien, ¿no? Decir que todos los escritores españoles del siglo de oro eran descendientes de judíos conversos. Pues no, mire usted, su padre sí era médico, pero los médicos en el siglo XVI ya no son los judíos del siglo XIV o del siglo XIII, que efectivamente era una de las profesiones que tenían en las juderías, en las aljamas, los médicos judíos. Realmente era una de las profesiones que les permitían, ¿no? Como financiero, recaudador de impuestos, etc. En el siglo XVI un cirujano pues, puede ser simplemente una persona que ha aprendido la medicina por práctica, no lo ha aprendido en la universidad, que eso significa cirujano, porque cirujano significa lo contrario que hoy. Hoy cirujano es un médico muy especializado de nivel, ¿no? Por ejemplo, un cirujano cardiovascular. Y después está el médico de primeras urgencias, ¿no? El médico de cabecera que decimos hoy, ¿no? El médico generalista. En la época era al revés, ¿eh? El cirujano era el médico generalista de hoy. Y el médico con mayúsculas era el que venía de la universidad. Entonces, su padre es un cirujano que ha aprendido seguramente en su familia, porque en la familia de la mujer había algunos
cirujanos y algunos incluso médicos revalidados. Médico revalidado en la época es el cirujano que ha pasado un examen y también se considera médico. Bueno, y era un médico de primeros auxilios, ¿eh? Curar un brazo que se te ha roto, entablillarlo, curarte una herida, poniéndote algo que trae, unas hierbas, o curar un resfriado con algún tipo de infusión que él se inventara, en fin. Por lo tanto, Cervantes no es descendiente de judíos. Y no pasa nada. Aunque evidentemente es una persona que está muy al margen de una sociedad muy racista, muy jerarquizada, muy machista, que es la sociedad no solamente española, sino europea de la época. ¿Es Cervantes un escritor perspectivista, como decía Ortega y Gasset, y lo dijo primero Leo Spitzer? No. Perspectivista no significa nada. Es un adjetivo que solamente se utiliza para Cervantes y para ningún autor del siglo XVI-XVII. Y por lo tanto, lo único que consigue historiográficamente hablando es convertir a Cervantes en un extraterrestre que cae del cielo en 1590. Pero, si consideramos que en la época de Cervantes se está dando un cambio muy importante en el humanismo, sobre todo en los sectores más dinámicos del humanismo, como por ejemplo el humanista Justo Lipsio, Jos van Lips, un humanista flamenco que va a tener una importancia fundamental en todo el pensamiento europeo del siglo XVII. Justo Lipsio, Just van Lips o Justus Lipsius en latín, es el equivalente de Erasmo en la segunda mitad del siglo XVI. Nace el mismo año que Cervantes y hacia 1580-1590 se está inventando nuevas formas de escribir que ya no son el ciceronianismo de la escuela, y todo eso lo va a poner de moda en el siglo XVII. Por eso, por ejemplo, también se dice, Gracián, y esto lo dice una persona, una de las grandes gracianistas de todos los tiempos y hoy miembro de la Academia. Gracián escribe como escribe porque leyó a Erasmo. Vaya por Dios, no es que Erasmo parece un ensayo, oiga, para solucionar todos los problemas del hispanismo, ¿no? Gracián, la relación entre Gracián y Erasmo es la misma que hay entre la velocidad y el tocino. Viven en dos mundos diferentes. Gracián es fundamentalmente discípulo de los discípulos de los discípulos de Justo Lipsio. Y escribe como Tácito porque lo había puesto de moda Justo Lipsio. Bien, pues ese mundo de finales del siglo XVI aparecen nuevas valoraciones del mundo antiguo y aparecen nuevas corrientes intelectuales. Dos que influyen de forma diferente en Cervantes. Una es el escepticismo, es decir, el hecho de que la percepción sensible no es considerada fundamento real para conocer la realidad. Esto se empieza a poner de moda como una especie de empirismo primitivo en los años 80 del siglo XVI. Es más, uno de los grandes humanistas españoles de la época escribe un manual sobre esto. Bueno, cada humanista escribe un manual sobre esto, porque es el descubrimiento del helenismo, que va a ser fundamental en la cultura del XVII y del XVIII hasta el romanticismo. Entonces, uno de los principales humanistas de la época y uno de los principales humanistas muy valorado en la corte de Felipe III, Pedro de Valencia, escribe en 1595 una de sus pocas obras publicadas en vida, en latín por supuesto, que se titula Académica, y que explica qué eran los filósofos escépticos. Pensad que entonces el escepticismo es sobre todo una teoría de la sensación. No ha entrado todavía en colisión con la ortodoxia eclesiástica. Es, como hará en el siglo XVIII con las luces, Voltaire y compañía, ¿no? Sino que fundamentalmente es un escepticismo teológico. Es decir, la ciencia y la percepción tienen muchas limitaciones, pero no la fe. La fe puede llegar más allá de la ciencia y de la percepción sensible. Ese es el contexto histórico de Cervantes cuando está intentando dar forma definitiva a la primera parte del Quijote. Y esto se ve si estudias con detenimiento la transición del XVI al XVII. Por eso, Don Quijote cree que lo que ve son castillos, o son princesas, o son... ¿De acuerdo? Y además otra cosa, ese humanismo de finales del siglo XVI había estado en crisis, había entrado en crisis. ¿Por qué? Porque se había generalizado. El humanismo muere, no muere, se transforma, pero muere el clásico, el erasmiano, el de Lorenzo Valla y Poliziano, muere a finales del siglo XVI porque
la presencia en la escuela se ha generalizado. Erasmo tuvo que conquistar el conocimiento del mundo clásico a partir de su propia actitud y de la lectura de Lorenzo Valla. Pero para Lope, para Cervantes, para Góngora, Horacio, Virgilio y Ovidio se lo han aprendido de memoria en la escuela. A partir de ahí surge un nuevo humanismo. ¿Cuál es la prueba de esto? Porque los autores de la escuela son satirizados por Quevedo, por Cervantes, por Góngora, pero no los nuevos autores clásicos que se están poniendo de moda, como Tácito, Séneca, Plinio el Joven o Plauto. Entonces, Cervantes vive, por lo tanto, un momento intelectual donde aparece en su madurez, y Cervantes era una persona súper informada que acudía a las academias en Sevilla y en Madrid, donde se comentaban los aspectos fundamentales de las novedades del momento, literarias y de todo tipo, y vive esa ebullición. Por eso digo, Cervantes tiene un pie en cada época. Se ha criado en el humanismo clásico. Y cuando es un escritor maduro, se da cuenta de que el mundo está cambiando y de las cosas no son como son. Entonces, un Don Quijote que tiene la percepción descoyuntada no tiene nada que ver con la obra de Erasmo, ni con el elogio de la locura, ni con los coloquios familiares de Erasmo, ni con las paráfrasis del Nuevo Testamento de Erasmo, ni con las ediciones de Erasmo, etc. No tiene nada que ver. Y además, Cervantes, efectivamente, dispara directamente contra el corazón del humanismo en el Quijote. En el Quijote, el humanismo aparece satirizado. Por ejemplo, cuando al final del capítulo 8 de la primera parte desaparece el manuscrito y caramba, no podemos seguir la historia. Bueno, vamos a Toledo a ver si encontramos otro manuscrito de Don Quijote, ¿no? Y entonces continúa. Lo que es el gran pórtico del Quijote es el capítulo 9 de la primera parte, que por cierto tanto le gustaba a Borges que lo transcribe directamente en Pierre Menard, autor del Quijote, ¿no? De una forma irónica, por supuesto. Pero claro, Borges hacía una ironía sobre una ironía de Cervantes cuando en el capítulo 9 hace el elogio irónico de la historia, parafraseando a Cicerón. Entonces, claro, se acaba el manuscrito. Y al final de la primera parte también. No podemos seguir con las aventuras de Don Quijote porque se ha acabado el manuscrito. Faltan hojas. ¿Quiénes eran los grandes descubridores y buscadores de manuscritos desde la segunda mitad del 480 hasta a lo largo del siglo XVI? Pues los humanistas. Es decir, Cervantes está utilizando un procedimiento típico del humanismo científico del siglo XVI, XV y XVI, para hacer sátira. Está apuntando contra el corazón del humanismo. Y lo mismo pasa en el capítulo 22 de la segunda parte del Quijote, cuando Cervantes nos presenta el primo humanista, que es en realidad un humanista que está intentando escribir enciclopedias que nadie entiende y que a nadie le interesan. Esta actitud es típica de finales del siglo XVI y no es solamente exclusiva de Cervantes. Aparece en Quevedo, aparece en Montaigne y aparece en escritores satíricos como Traiano Boccalini. Es lo que se llama en términos técnicos la sátira del gramático, es decir, la sátira del humanista que está fuera de juego, que cree que simplemente hay que seguir repitiendo los versos, los dogmas y las afirmaciones de los escritores del tiempo de Augusto, de los Cicerón, de los Ovidio, de los Virgilios, que aprendían de memoria en la escuela. Hay que pensar que una persona, por ejemplo, que sale de la escuela primaria con 10, 12 años para ingresar como futuro bachiller en la universidad, se sabe de memoria a Horacio, a Virgilio, las Metamorfosis de Ovidio, quizá Julio César y alguno más. Por tanto, cuando Cervantes hace una parodia, por ejemplo, de las Metamorfosis de Ovidio, es que el texto se lo conoce de memoria. De memoria. Y entonces, además, recordad que en el prólogo de la primera parte del Quijote hace chistes, ¿no? Bueno, esto no sé si lo dijo Horacio, ¿qué más da quien lo dijera, ¿no? Total, lo importante es que la afirmación vale por sí misma, no porque la dijo Horacio. Cervantes, por lo tanto, en el Quijote
lo que nos presenta, que se dice es una novela cómica. Bueno, en una novela cómica no hay suicidios, ¿eh? En el Quijote hay suicidios. El Quijote tiene la primera parte, ¿eh? Después toda la cosa se complica, ya lo sé. En la primera parte nos presenta un personaje cómico que es el sostén de toda una serie de historias donde Cervantes cree que está el futuro de la literatura y por lo tanto el Quijote es una suerte de manifiesto literario para superar las limitaciones estéticas e intelectuales del humanismo de finales del siglo XVI. Tiene un fuerte contenido cómico, el Quijote, pero en cuanto a obra no es una novela cómica, porque, entre otras cosas, una novela cómica no termina con un manifiesto literario, como son los capítulos 47 y 48 de la primera parte, donde Cervantes explica en términos poéticos derivados directamente de Aristóteles, era muy aristotélico el hombre, cómo se ha de escribir literatura de ficción. O, dicho en sus palabras, cómo hay que escribir un libro de caballerías. Es decir, cómo hay que escribir novela de aventuras, novela de ficción, para gustar al público. Que hay que escribir, pues, lo que hoy llamaríamos ficción realista, donde los caballeros no salen volando en su caballo por el aire, ni cosas por el estilo, ni hay magos que escriban tu historia y esas cosas de esa literatura, digamos, casi de ciencia ficción, que es la literatura de los libros de caballerías, que Cervantes considera no solamente incorrecta en términos literarios, sino inmoral en términos éticos. En Cervantes no se puede separar la ética de la estética, como querían los modernistas y vanguardistas, y a su cabeza el nunca como se debe alabado don Miguel de Unamuno, que se inventó aquello de que Cervantes era un escritor esteticista. Bueno, eso es una extravagancia, ¿eh? Siento decirlo. Cervantes es un escritor profundamente moral que quiere escribir una literatura que enseñe algo al lector al mismo tiempo que lo divierta. Por eso decía Edward O'Reilly, Riley, escrito con Y final, que es sin duda el gran cervantista del siglo XX y que, en fin, pues yo generalmente me he leído varias veces algunas de sus obras, sobre todo la teoría de la novela en Cervantes, que rompe con todas las interpretaciones clásicas de Américo Castro y de los vanguardistas. Cervantes es un escritor profundamente moral. El Quijote es una de las obras más moralistas de la historia de la literatura, pero al mismo tiempo es una de las más divertidas. Eso es lo que quería Cervantes. Entrar por los ojos al lector y de paso... y esto se puede ver en muchos aspectos y, bueno, ya quizá debería terminar. Por ejemplo, El curioso impertinente, una de las novelas intercaladas en la primera parte del Quijote. El curioso impertinente nos propone un triángulo amoroso con derivaciones homosexuales. Anselmo y Lotario son muy amigos, aparece una señora, Anselmo se casa con ella y después le pide a su amigo que, bueno, ¿por qué no te vienes a vivir con nosotros? Hombre, 3 en una casa son multitud, ¿no? Le dice su amigo. Y al final, bueno, fin, ¿no? ¿Y quién lee la obra? La lee el cura, es decir, un cura del Concilio de Trento leyendo literatura erótica. Ojo porque Cervantes, que es el maestro de los ironistas, hay siempre que leerlo con una atención. Un cura del Concilio de Trento leyendo una novela donde aparece un triángulo amoroso con derivaciones homosexuales. El Quijote es un intento de reescribir la literatura del humanismo con vistas al futuro. Y esto es evidente al final de la primera parte. No sé si queréis que lo deje aquí, si hay alguna pregunta, pues puedo quizá contestarla. Lo digo por la hora. Yo podría seguir, obviamente, ¿no? Pero lo digo por la hora, ¿no? Si alguien tiene alguna pregunta. Normalmente tenemos un límite hasta las 7, porque he visto que ha habido gente que se ha desconectado. La verdad Bueno, es yo que a mí quizá me pues apasiona lo que estás haciendo, me he pero... extendido un poco, en fin. No. Está todo muy bien. No sé, ¿qué te parece si, para que puedas cerrar lo que tenías preparado, Sí, te dejamos 10 minutos hasta las 7 y a luego mí. si hay preguntas? Sí, Bueno, sí, sí. ¿y Yo, cómo lo sí, como queráis.
Yo os había puesto aquí en el de esto que tenéis, os he puesto una última sobre la evolución del Quijote. Yo creo Es que, ¿eh? que, bueno, es que Miguel Ángel, que es quien controla la grabación y todo esto, Ah, lo ves sí. bien. Sí, sí, por supuesto, sí. No, yo por mí no, es un placer escucharte. Yo creo que la erudición del tema es a lo mejor lo que frena a gente a hacer alguna pregunta, pero yo los animaría a, Sí, sí. ¿no? A estar en la carne del asador, vamos. Pero vaya, yo veo bien también el planteamiento de Avelina de que tú estos 10 minutos puedas tú acabar de condimentar el plato, pero que no te sorprendas si la gente no se atreva. Es que, ¿qué le vas a preguntar? Yo qué sé. Digo, yo entiendo también que les frene, pero seguro que hay alguien que se anima no sé, junto contigo a volver a que Rocinante vuelva al camino, ¿no? Parafraseando a John Dos Pasos. Bueno, no sé, a ver si alguien se anima. Intenta ver si los animas con una aportación más, pero yo encuentro que la erudición tiene un peso como para meterse en camisa de 11 varas. Ahí lo dejo. Y a la veces que te preguntas, ¿no? ¿Cómo hizo este hombre para escribir tanto con todos estos litigios que nos has contado? ¿Realmente la vida? Sí, exactamente. Bueno, parece ser que él tiene una inclinación natural, como los grandes escritores se espabilan, quiero decir, por ejemplo, no sé, José Luis San Pedro, por ejemplo, pues era economista, ¿no? De formación y profesión, y como él contaba, robaba horas al sueño para escribir sus novelas, ¿no? Y así muchos ejemplos, ¿no? Mario Benedetti pues era contable y hasta que tuvo 50 o 55 años y escribió un montón de literatura, ¿no? Pongo ejemplos modernos, pero en la época era algo parecido. Cervantes, cuando en 1587 acepta el nombramiento como comisario de abastos y entonces dice, dejé la pluma y las comedias porque tenía otras cosas que hacer. Él no puede escribir obras largas. Ha sido, digamos, no le ha ido bien en el teatro. Hay un jovencito que lo va a desplazar de una forma radical, que es Lope de Vega, que se va a imponer a lo largo de los 80, y no solamente a él, sino a toda una generación. Y entonces él se concentra, parece ser, a que a partir de 1590, que es el estrato más antiguo del Quijote, que es el Capitán Cautivo, a escribir relatos cortos. Hay un episodio en La Venta, en la primera parte del Quijote, que dicen, aquí hay un viajero, se ha dejado un baúl lleno de novelas. Y entonces sacan una y es Rinconete y Cortadillo. Dicen, bueno, esta la leeremos luego. Ahora vamos a leer El curioso impertinente. Y se lee El curioso impertinente, que lo lee el cura. Es decir, que no me extrañaría que Cervantes se hubiera dejado por ahí un arca en sus viajes. Es decir, que escribían las ventas. Después de un largo día de trabajo, pues el hombre se ponía allí a escribir la historia de Rinconete y Cortadillo, ¿no? Que la reescribía continuamente, además, porque hay varias versiones, hay varias versiones, La Príncipe y después una anterior que ha sobrevivido en un manuscrito que se perdió, que hoy llamamos el manuscrito Porras de la Cámara, ¿no? Pero se hicieron ediciones antes de que el manuscrito en 1821 acabara cuando asaltaron la casa de un conocido liberal, Bartolomé José Gallardo, y tiraron toda su biblioteca al Guadalquivir, ¿no? Y entre ellas estaba el manuscrito Porras de la Cámara, ¿no? O sea que encontramos un manuscrito de Cervantes y lo tiramos al Guadalquivir, ¿no? En fin. Pero se habían hecho ediciones anteriores, ¿no? Y ahí está también el problema de La tía fingida, que es una novelita erótica que seguramente es de Cervantes, pero claro, como es erótica y es el príncipe de los ingenios, pues no es de Cervantes. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y entonces él comienza a escribir novelas cortas. Pero cuando ya es mayor, parece ser que ha dejado la cuestión de juez ejecutor y se ha publicado y tiene mucho éxito El Guzmán de Alfarache de 1599, Cervantes, quizá espoleado por Francisco de Robles, porque en esos momentos los impresores están dispuestos a imprimir lo que sea, pero que sea de parecer al Guzmán, escribe la primera parte del Quijote. La primera parte del Quijote en parte se puede considerar un encargo editorial, en parte, porque es evidente que Cervantes se dio cuenta de que podía materializar muchas de sus aspiraciones y escribió algo que no esperaba el mercado, pero que se parecía a lo que se hacía, ¿no? Que es pues la primera parte del Quijote, un personaje que ronda muchas veces la picaresca como son Don Quijote y Sancho, ¿no? O que se encuentran personajes picarescos como los venteros, etcétera, los galeotes y así, ¿no?
Pero en general el Quijote es un gran manifiesto literario donde aparece una estructura que sostiene todo el artefacto, que es la relación entre Don Quijote y Sancho, y después una serie de, por ejemplo, reflexiones de carácter metaliterario, como por ejemplo el episodio de Marcela, que es la antinovela pastoril, o como por ejemplo son Los Galeotes, que es la reflexión sobre la novela picaresca, o como son las historias del Curioso Impertinente, El Capitán Cautivo, intercaladas en la primera parte, o como son las historias cruzadas de Fernando Dorotea, Cardenio y Luscinda, que son aventuras novelescas, de mujeres pues despechadas que van buscando sus amores, la mujer vestida de hombre, que es Dorotea, un tema que gustaba mucho en la época, porque daba lugar a equívocos y aventuras y aparece en la comedia, aparece en la novela, etcétera, ¿no? Entonces, y al final de ese muestrario, con la parte cómica y el inventario de nuevas posibilidades estéticas, nos encontramos con un manifiesto literario, que son los capítulos 47 y 49 de la primera parte, donde Cervantes expone sus ideas aristotélicas sobre cómo se ha de escribir literatura de ficción. Pero antes de eso hay otra academia, por decirlo así, por hablar. Cuando Don Quijote está en la venta, llega la Santa Hermandad. Y miren, vamos buscando a este delincuente que ha liberado a unos galeotes. Ah, caramba, ¿no? Dicen, claro, pues si es aquel señor, es el loco este que está aquí. Y además está el barbero con ellos, que dice, sí, ese fue el que me quitó la bacía. Y dice Don Quijote, pero ¿cómo bacía? Yo soy inocente, esto no es la bacía, esto es el yelmo de Mambrino, que es mi destino, liberar al yelmo de Mambrino de su encantamento. Y claro, entonces se plantea un problema gravísimo, ¿no? ¿Qué es, bacía o yelmo? Naturalmente todos piensan que es vacía y que allí hay un pobre loco que está metiendo cizaña. Sobre todo los oficiales de la Santa Hermandad, que era una especie de policía civil, digamos, rural, ¿no? Que guardia civil de carácter rural. Iban por las ventas preguntando por viajeros, en fin, ¿no? Con fotos robots de delincuentes, o sea, dibujos robots de delincuentes. Y Fernando, que es el noble que está allí, es decir, el que tiene más autoridad social, dice, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a votar, a ver si es yelmo o a ver si es vacía. Y claro, los de la Santa Hermandad piensan, bueno, este también se ha vuelto loco. Pero claro, todo esto es un episodio cómico, pero esto después se va a repetir en la cultura del siglo XVII. Y al final, la verdad es un contrato social. El que, si la mayoría dice será una vacía. Si la mayoría dice que es un yelmo, será un yelmo. Claro, es un episodio cómico, ¿no? Pero cuidado, ¿eh? Cuidado con la posteridad que viene después, porque apunta en esa dirección. Otra cosa es que Cervantes lo supiera, que no lo sabía, evidentemente, ¿no? Él no sabía que parte de las fuentes que había utilizado para construir su personaje, el Quijote, que es ese escepticismo de primera ola que aparece en la cultura europea de finales del siglo XVI, se iba a convertir, a partir sobre todo de la Ilustración y del siglo XVII, pues en el paradigma del pensamiento europeo. Evidentemente, solo por eso, solo porque, claro, el estilo de Cervantes, sobre todo en el Quijote, es la aventura de la percepción sensible. Bien, pues cuénteselo eso a los filósofos ingleses del siglo XVII y XVIII, claro, que veían en Cervantes una aventura epistemológica, que es como lo trata Edmund Riley en su obra La teoría de la novela en Cervantes. Es un señor que va por la vida intentando averiguar si su percepción coincide con la realidad que le están indicando los demás, que dicen, no, es que aquello es una campesina, que va, pero si, oiga, ¿no lo ve usted que es una princesa? Bueno, yo veo una campesina, ¿no? Como dice Don Quijote al principio de la segunda parte, ¿no? Es una campesina y además habla y huele como campesina, a ajos. Le dice Sancho, ¿qué va? Pero si es Dulcinea. Oiga, no sé. Entonces, ¿qué es una vacía? ¿Qué es una vacía o es un yelmo? Bueno, pues don Fernando dice, vamos a votar. Claro, los de la Santa Hermandad piensan, bueno, nos vamos de aquí porque aquí está, esto es una colección de locos, esta venta, ¿no? Pero claro, de cara al futuro, es el contrato social, la democracia, que diríamos hoy, ¿no? Lo que diga la mayoría, eso es el límite de la realidad. Bueno,
No sé, si alguien tiene una pregunta y si no, quizá como son las 7, pues lo dejamos aquí. Si os ha gustado, pues me alegro. Y si compráis mi libro, todavía me alegro más y os lo agradezco. Yo creo que tenemos margen para preguntas. La verdad es que, como decía Miquel Ángel, has respondido ya tantas preguntas con la conferencia que resulta difícil preguntar, pero quizá a mí lo que se me ocurre es cómo ir filtrando esta información que tú nos das para ir derrumbando un poco Claro. cómo filtrar todo esto en secundaria para que no te digan, oye, es que tú no sabes nada de Cervantes, que no has leído tú el manual que dice esto y lo demás allá, ¿no? Claro, eso es. Claro. Yo creo que las personas ahora, bueno, mira, están comentando justamente estas cosas, ¿no? Bueno, pues me agrada. Ver en secundaria. Pues me alegro si es por eso, sí. Sí, yo he dado muchas conferencias sobre todo en 2015 y la gente, pues la verdad, a partir de un determinado momento me miraba como un extraterrestre, ¿no? Porque tenían ideas muy fundamentadas, sobre todo la que di en Castro del Río, allí en la Diputación de Córdoba, ¿no? Es lo que hay, ¿eh? Si alguien no está de acuerdo conmigo, pues me parece estupendo, ¿no? Todo el mundo tiene derecho a estar equivocado. Yo simplemente he construido pues una serie de hipótesis a partir de la documentación, ¿no? Y de años de estudio de la documentación, que ya digo, tenéis en internet, lo podéis ver, son 1200 páginas, ¿eh? Está en Sliva, SLIWA, donde está todo lo que os he contado, lo podéis además buscar por el buscador, el search del Word, y podéis ir buscando todos los aspectos que yo he comentado y ahí tenéis las actas, es decir, los documentos oficiales donde se hacen afirmaciones de este tipo, los 400 maravedís, las cartas de Felipe II, cuando está en la cárcel, porque está en la cárcel, las condiciones en las que él viaja. Mire, incluso se dice, usted ha de hacer 8 leguas cada día. Después para en una venta, bueno, tiene una, ¿cómo llamaríamos hoy? Una comisión, no, tiene una ayuda de costas para pagarse las ventas y tal, porque va en nombre del rey, y cuando vuelva, pues entonces le pagaremos. Claro, Cervantes no cobraba por meses, que esta es otra. No cobraba por meses, sino por comisiones. Y entonces, por ejemplo, si él está 8 meses en Écija, controlando la molienda del trigo para la Armada, como la máxima autoridad, esos 8 meses no cobra. No cobra. Pero después, cuando pasa la factura de sus emolumentos a la Hacienda, pues cobra un montón de maravedís impresionantes, como si hoy nosotros ganáramos, pues yo qué sé, 2.000 euros al mes y cobráramos cada 8 meses. Pues cobraríamos mucho, ¿no? 10 euros, ¿no? De golpe, ¿no? Alguien ha intervenido y alguien ha intervenido y ha dicho todo esto que cobraba además debían ser las dietas, ¿no? Eso sí, las dietas, que ahora no me... Sí, que ahora no sale... Sí, pero sí, que ahora no daba con el... Yo pensaba lo mismo, digo, bueno... Sí, no daba con el vocablo. Es decir, por ejemplo, los jueces les pasaba lo mismo. Por ejemplo, hay una información sobre un juez de Sevilla que gana lo mismo que Cervantes y tiene unos miles de maravedís para pagarse viajes, etcétera. Como ahora, por ejemplo, pues a lo mejor, yo que sé, un diputado, ¿no? que cobra una serie y tal, pero los viajes y tal, o por ejemplo, un funcionario, por ejemplo, pues cuando pues en los proyectos de investigación, ¿no? Por ejemplo, que tienes una ayuda del Estado pues para pedir materiales, para hacer desplazamientos, para pagar hoteles, etcétera, ¿no? Porque si no, no lo puedes hacer, no puedes dedicarte a la investigación, ¿no? O cualquier otro tipo de actividad pública que tiene un sueldo y después tiene pues unas dietas de gastos que, por supuesto, han de estar perfectamente documentados, ¿eh? Entonces, Cervantes no por meses y, claro, llega un momento en que puede cobrar una cantidad desproporcionada. ¿Por qué? Porque ha estado 8 meses sin cobrar. Entonces, cuando está 8 meses sin cobrar, pide un crédito para vivir esos 8 meses. ¿Y por qué la gente le daba créditos a Cervantes sin muchos problemas? Porque era funcionario del rey. Sabían que iban a cobrar, aunque fuera 8 meses después. El banquero que le adelanta dinero a Cervantes es porque sabe que va a cobrar, porque él es funcionario del rey. Dicho en términos actuales, es comisario de abastos y después juez ejecutor. Y
la gente que le dejaba dinero porque en esos momentos no cobraba, sabe que va a cobrar tarde o temprano. Cuando Cervantes reciba todos sus emolumentos, pagará los, digamos, los préstamos que ha pedido, préstamos al consumo, que diríamos hoy, que ha pedido para sobrevivir esos 8 meses, para comer, en fin, desplazarse, vivir, quizá en unas ventas allí, en Écija, en hospedado, lo que fuera, ¿no? Porque eso está en las actas, ¿no? Está 8 meses en Écija levantando balances. Por cierto, una persona que es ingenio lego no puede hacer asientos de contabilidad. No puede hacer asientos de contabilidad. Y Cervantes, cuando pide ir a América, pide ser jefe de contabilidad de Cartagena de Indias, nada menos, que era uno de los puertos fundamentales del embarque de oro para España. Si uno pide ser, digamos, jefe de contabilidad de Cartagena de Indias, es porque tiene una capacidad extraordinaria para manejarse con los papeles, con los problemas de contabilidad, para levantar balances, para emitir asientos contables, y etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, entre otras cosas, su suegra, Catalina Palacios Madre, pone la administración de todas sus tierras bajo la dirección de Cervantes. ¿Por qué? Porque era una persona que se manejaba con los papeles. Estaba acostumbrado a actividades que hoy nosotros identificaríamos con la gestión administrativa. Nosotros, cuando tenemos un problema, pues ¿qué vamos? A un gestor, ¿no? Cuando no nos aclaramos con algo, ¿no? La declaración de renta, etcétera, ¿no? Vamos a un gestor. Bueno, pues la gente de la época, entre otras cosas, pues acudía a Cervantes, si lo conocían. Y por eso se dice, bueno, es que su hija, claro, le hace regalos muy caros a un banquero que va a su casa en Valladolid, ¿no? ¿Por qué será? Será porque ese banquero efectivamente era un buen partido y lo que buscaba la joven Isabel era un buen partido. Y punto. ¿Eh? Y eso está dentro de lo normal. ¿Por qué iba un banquero a casa de Cervantes? Bueno, pues se ha dicho, pues porque allí había muchas mujeres. Vaya por Dios, siempre estamos en lo mismo, ¿no? Ese banquero que iba a casa de Cervantes quería hacer empréstitos para el arzobispado de Toledo para comprar tierras y después revenderlas. Y seguramente iba a casa de Cervantes para que le arreglara los papeles y para que le dijera qué tenía que hacer exactamente para conseguir, para adelantar capital en el arzobispado de Toledo y comprar esas tierras. Y de paso estaba por allí Isabel, que en fin, pues hacía relaciones públicas con el banquero, ¿no? Cosa de lo más humano y más normal de todas las épocas y más viejo que andar con los pies. ¿Se entiende? O sea, es que las cosas hay que verlas así, ¿no? Porque no, Isabel, claro, era de armas tomar, iba detrás de un banquero, claro, ¿y qué? Normal. Como ahora. Como siempre, lógicamente. Sí. O sea, ¿Hay alguna otra cuestión que queráis formular? Yo quería agradecerte enormemente y creo que en nombre de todos tu generosidad, ¿no? Porque hombre, todos yo a estos vosotros años el interés. te has dedicado a hacer de Sherlock Holmes con toda esta documentación y a acercarnos a Cervantes realmente como era, ¿no? En su contexto, y no querer llegar cada vez más cerca de eso. Es la única manera que tenemos que interpretar algunas obras fundamentales para nosotros. Muy bien. Creo que Jan puede comentar también alguna cosa. Bueno, yo por mi parte pues agradezco la invitación, es un placer, ¿no? Y un honor, y también vuestra atención, vuestro interés. Iván, ¿quieres intervenir? Bueno, como decía Evelina, es una lástima que se acaben estas 4 conferencias, aunque las hemos acabado con un broche de oro. Gracias a Jorge García, gracias al estudio de lengua y literatura españolas y en especial a Evelina bueno, ya lo dije hace un par de sesiones porque es la condición sine qua non, por llevarnos de la mano no solo de la lengua, sino también de la literatura y ser por la portavoz de la Facultad de Letras para impulsar estas conferencias que proseguirán en el curso que viene, esperemos, y seguramente algún taller antes de acabar el curso.
muchas gracias a todos por compartir con nosotros, como ha escrito alguien, ¿no? La sabiduría de Jorge y su generosidad que nosotros compartimos y que, bueno, es la manera también que decíamos de hacer músculo del profesorado que tenemos en la Universidad de Girona y que tienen también su correlación en las aulas de bachillerato con todos vosotros y todas vosotras. Muchas gracias y... Muy bien, muchas gracias. Hasta pronto, ¿eh? Buenas tardes. Buenas tardes. Bona, Evelina. Saps que... Ai, no et sento, eh? Saps què estic fent? Estic recollint alguna de les... de la gent perquè li enviaré en Jorge, no? I per poder-ho compartir a la memòria perquè realment la gent, molt bé, molt agraïda i també per nosaltres, per la nostra feina, això també és un, no? Un plaer, no? La veritat. Me'ls he passat, ja te'ls passaré, els he passat ara en un Word i... Ah, perquè tu les tens ja, les valoracions. No, però he fet el... Ara he copiat aquestes que ens han posat aquí. Són precioses. I a les valoracions aquest dematí encara no n'hi havia cap i ara per això hi he pensat i els he posat també aquí en el qüestionari, però han anat molt i molt bé, no? Què li vols preguntar? Clar, jo de veritat, jo li anava a preguntar, perdona, però jo aquí pixaria fora de test. Però jo pensava... Jo també. Ara, tu estàs en allà, però jo sí que no... M'han caigut els elàstics a mi, és impressionant. No de oïda, però jo pensava, poder desvalorar si a ver el Quijote de Avellaneda era de Lope o no era de Lope. Digo, no lo ha dicho. I pensava, no, jo no li pregunto. I aleshores... Que bonic el recorregut. Sí, molt. Perquè t'ha pintat una persona molt humana, no? Sí. Però alhora situant-la en l'època. Sí, no és això, no? I l'obra, anar desfent els mites de la historiografia. Sí, està molt bé. És un plaer. Això, sí. És que aquestes dosis d'erudició, clar, és imprescindible, no? Perquè... Però d'una manera molt assequible ho ha fet. Sí. Hi ha un moment que tu li has dit, bueno, això com es trasllada a secundària? Sí que es trasllada. Sí, aquesta era la pregunta que jo volia... Això ja ho pots fer també, perquè, clar, és important posar-ho amb l'època i, clar, és difícil, però d'aquí ve l'expertesa del professor de secundària que sap el que s'està fent i com pots arribar a l'alumnat per explicar això, no? Però enfrontant-se al manual, a vegades. Bueno, sí, segurament, però hi ha coses que no hi són. Jo ara li he dit això de que Rocinante, ¿no? Que contigo Rocinante vuelve al camino, feia la referència a John Dos Passos, saps? Que el Premi Nobel de Literatura, no? Que al 30 doncs, va fer aquest article que li van donar per fer els escrits, com era, en paral·lel, no? Les novel·les. Diu, no, jo no ho he inventat, això, que li van dir el Premi Nobel. Això ja ve de Cervantes, no? D'aquí dins la història i posa totes aquestes històries paral·leles, no? I que no li ve d'ell. I clar, el fet de, rememorar el que tu has tingut a l'aula, que jo això havia sentit a batxillerat, i ara jo ho havia sentit a tercer de BUP, o sigui que no és tan difícil de parlar d'aquests temes, no? No. A batxillerat jo... I la gràcia és la història, col·locar l'obra dintre... Clar, com ho va fer per escriure? Si estava excomunicat, després s'havia d'anar a parlar amb no sé què, de tenir tal... És a dir, portava els papers a sobre, aquest home. Sí, com una... Molt novel·lesca també, perquè clar, entre que això, que li roben en el portal de casa seva, en un dels casos que li van robar els diners i la seva filla també hi havia alguna cosa, que jo no ho he acusat, però no ens havien dit que podia la seva filla es prostituïa o la prostituïa, no sabia aquestes coses que havien de l'aula, que poder és o no és, no? Però, per exemple, allò que diu que si era rico era pobre, segurament, doncs, com hem dit...
Evidentment, sí. Però sí que és veritat que jo no sé si amb això anava lligada amb el reconeixement. El reconeixement dins de les arts a Espanya. Jo ho dic perquè jo recordo que també ens havien comentat doncs, que algun, no sé si era francès o anglès, havia anat a veure'l, Cervantes. Havia dit, ¿cómo puede ser que este ingenio sea tan mal valorado en Espanya i tan valorado fuera? No? Clar, poder això, ja no dic en el sentit econòmic, però potser des del punt de vista intel·lectual aquí, com sempre passa, que la gent quan es mor se la valora. I en el seu cas em sembla que, jo no recordo, però vull dir que ben bé amb el romanticisme se'l va recuperar, però fins al romanticisme gairebé va ser com oblidat com un Velázquez, no? És que a mi vull dir, clar, m'han agradat totes les conferències, però aquesta per mi era una aposta i la veritat és que m'ha sorprès molt, no? Perquè hi ha un moment que diu, esclar, va ser una obra que en el seu temps es va entendre una cosa, però va haver d'arribar a la il·lustració perquè es plantegessin moltes altres coses de les que oferia. Sí. Això només es pot veure segles després, no? Tot això del tema de la percepció o de la visió crítica sobre novel·la pastoril, és a dir, com ho va confegir aquest home? I també, no n'ha parlat ell, però sobre el tema de teoria de la novel·la. És que, esclar, jo trobo, és que és molt generós, no?, d'explicar-ho i d'haver fet tota aquesta recerca. És impressionant. És impressionant. Vull dir que... Bueno, com el que feu tots els investigadors. El que passa que, hem de tenir coneixement que us tenim, no? Que jo és per això que la visualització aquesta és molt necessària. Però, clar, saps què? Que no he aturat la gravació. Espera't. Ah, això ja pots treure, per l'amor de Déu. Que potser diguem